Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, amada familia, bendiciones para todos. Qué gusto poderles acompañar en esta nueva mañana. Soy la pastora Gabriela Astudillo y les saludo desde Cuenca, Ecuador. Como saben, el día de ayer empezamos una serie llamada Las mujeres en el ministerio de Jesús. Hablamos acerca de que la mujer ha sido desplazada en varias épocas del Evangelio, pero hemos visto también que Jesús les dio un trato especial buscando un encuentro íntimo con cada una de ellas. Ayer estudiamos acerca de la mujer samaritana. Hoy vamos a estudiar el encuentro que Jesús tuvo con otra mujer. La Biblia tampoco menciona su nombre, pero menciona detalles importantes que van a calar en lo más profundo de nuestro corazón como una gran enseñanza. Les voy a invitar a que vayamos a la Biblia. Les invito a que tengan su Biblia, su cuaderno, un esferito para que puedan apuntar las enseñanzas que el Señor les va a regalar en esta mañana. Les voy a invitar a que vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 8. Y vamos a estacionarnos ahí porque vamos a estudiar 11 versículos en donde relata la Biblia acerca de esta mujer. Nos explica quién era, qué estaba pasando con esta mujer, por qué fue expuesta delante de Jesús y cómo fue el encuentro que ella tuvo con Jesús. Les voy a invitar entonces a que vayamos a la Biblia, al capítulo 8 del Evangelio de Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. La palabra de Dios dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: No te condeno, vete y no peques más. Qué hermosa palabra del Señor. Aquí vamos a descubrir algunas diferencias con respecto a la mujer samaritana que estudiábamos ayer. La primera diferencia es que Jesús fue el que planeó el encuentro con la mujer samaritana. Para él era necesario ir hasta Samaria para tener este encuentro con él. En este caso, Jesús no buscó tener un encuentro con la mujer adúltera. La Biblia no menciona su nombre. De pronto para el Señor era innecesario que sepamos su nombre. Lo único que nos muestra es su condición, pero vemos que Jesús no planeó este encuentro. Esta mujer fue llevada hacia la presencia del Señor Jesús. Entonces vamos a estudiar un poquito el contexto. Jesús había bajado del monte de los olivos y se había dirigido al templo. La palabra de Dios dice que ahí el pueblo se reunía a escuchar sus enseñanzas y era mucha gente la que estaba ahí a los pies de Jesús mientras él estaba sentado enseñando el evangelio. La gente estaba muy atenta, Jesús estaba enseñando acerca de las palabras de vida y de verdad. Mientras él enseñaba y el pueblo escuchaba, pasó algo, y es que una mujer fue llevada al medio del pueblo. Y eso nos dice en el versículo 3, miren, dice que ella fue puesta en el medio del templo. No fue puesta a una esquinita, no es que le llevaron a un lugar y le dijeron: Jesús, ven acá. No, la Biblia cuenta que los fariseos le encontraron a esta mujer en pleno acto de adulterio y la llevaron al centro del templo, exponiéndola delante de todas las personas. Seguramente la mujer estaba desnuda, la mujer lloraba. Seguramente la mujer no tuvo ni tiempo de poderse vestir, porque la Biblia dice que, textualmente dice la Biblia, que fue encontrada en pleno acto de adulterio. Nosotros sabemos que los fariseos constantemente buscaban
tentarle a Jesús. Constantemente le ponían trampas, le hacían preguntas para esperar a ver qué él respondía y tener un respaldo para poder arrestarle. Y en este pasaje bíblico podemos ver que la mujer adúltera fue usada por los fariseos para poder tentarle a Jesús. A los fariseos no les importó la condición en la que la mujer se encontraba. Simplemente la hallaron en medio de su pecado y la expusieron delante del pueblo en medio del templo. En el caso de la mujer samaritana, hablamos de que Jesús nunca quiso exponer su pecado delante de nadie más. La quiso confrontar. Y en este caso vemos que la mujer adúltera fue expuesta por los fariseos. Los fariseos, usándola para poder tentar a Jesús, expusieron su pecado, su necesidad, sus falencias, la expusieron. Nosotros podemos imaginar que esta mujer estaba en medio de una crisis y nos damos cuenta hasta el versículo 11 que ella no menciona ni una palabra. No había tenido tiempo de expresar una ayuda, un auxilio. Por favor, espérenme, por favor, socórranme. La mujer no se pudo ni siquiera defender. Podemos ver hasta aquí que fue una mujer, sí, con una condición de pecado, pero que fue expuesta delante del pueblo, delante del templo y delante de Jesús. Pero también nos damos cuenta en el versículo 4 que los fariseos expusieron a esta mujer para lograr algo con Jesús. Y es que ellos se acercaron a Jesús diciéndole: Maestro, la ley de Moisés manda a que cuando estas mujeres son encontradas en adulterio deben morir apedreadas. ¿Tú qué nos dices acerca de esto? Y es verdad. La ley de Moisés decía que las mujeres y los hombres que eran encontrados en adulterio debían morir apedreados. Y la ley con respecto a esto no daba tregua. Pero no era solamente con las mujeres, de modo que vemos que la mujer fue usada por los fariseos a su conveniencia. Si había, como les mencioné, una condición de pecado, si había una condición de falencia en su vida. Pero también, gracias a este acto de los fariseos, de personas que no pensaron en su bienestar, de personas que la acusaban, de personas que constantemente le estaban recordando su pecado, le estaban recordando su culpa, gracias a estas personas, ella pudo tener un encuentro con el Salvador de su vida. Un encuentro que ella no buscó. Un encuentro que Jesús no planeó, un encuentro que fue puesto por unas personas que quisieron hacerle daño, resultó en algo que salvó su vida. Y lo podemos ver a partir del versículo 7. Miren lo que nos dice la Biblia. Y como insistían en preguntarle los fariseos a Jesús, entonces Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús no negó la ley. Jesús no dijo que no debería morir apedreada esta mujer. Tanto así que lo confirma y le dice: es verdad, esta mujer, por ser adúltera, tiene que morir apedreada. Es decir, que como tiene que morir apedreada, el primero de todos los que están aquí, que no tenga pecado encima, sea el primero en lanzar la piedra. Y entonces todas las personas y los fariseos y las personas que acusaban a esta mujer entraron en crisis, porque la Biblia dice en el versículo 9 que la conciencia de esos fariseos les hablaba y les hacía ver que eran pecadores, mucho o igual que aquella mujer que estaba tirada en el piso. Y entonces cada uno de ellos empezó a tirar la piedra, ¿verdad? Porque no tenían la capacidad de lanzarla, porque no podían lanzar sabiendo que ellos eran pecadores. Y la Biblia nos dice en el versículo 9 que se empezaron a retirar los fariseos, desde los más viejos hasta los más jóvenes, porque su conciencia los acusó, porque su conciencia les hizo dar cuenta que eran igual o peor de pecadores que esa mujer. Y así entonces el Señor, sin negar la ley de Moisés, pone por encima de la ley el amor, la gracia y el perdón sobrenatural del Señor. Después de haberles hablado a los fariseos y hacer que cada uno de ellos entendiera que también cargaba con pecado, entonces se vuelve un momento propicio para tener un encuentro especial con esta mujer. Quedando solos Jesús y esta mujer, apenas después de casi 9 versículos, recién Jesús puede dirigirse directamente a esta mujer. Porque si ustedes se dan cuenta, todos los versículos anteriores, desde que esta mujer fue llevada al templo y puesta a los pies de Jesús, la conversación era entre los fariseos y Jesús. Yo me imagino que la mujer estaba esperando a ver qué decisión tomaban, porque se estaba tratando de su vida.
Estaban discutiendo si es que iba a morir apedreada o no, si es que iban a perdonar o no su vida. Y esta mujer permanece en silencio, a expensas de la respuesta que le iba a dar o Jesús o los fariseos. Pero después de que ellos dos se encuentran solos, pasa algo especial. Y entonces radica el verdadero encuentro entre Jesús y esta mujer. Les invito a que me acompañen a la Biblia. Vamos a leer desde el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Apenas aquí, desde el versículo 9, Jesús puede hablar directamente con la mujer. Y entonces Jesús le dice: Mira, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te estaban acusando de tu pecado? Si había alguien, querida familia, ahí, dentro de todos esos hombres que rodeaban a la mujer, era Jesús el único que podía apedrear a ella. Jesús solo dio una condición: que aquel que lance la primera piedra esté sin pecado. Y él era el único que lo podía hacer. Si él tomaba la decisión de lanzarla, el resto la podía lanzar igual. Y a pesar de que Jesús podía lanzar su piedra, él puso por encima del pecado, por encima de la culpabilidad, su perdón sublime. Y así podemos vivir constantemente usted y yo, acusados por personas externas, recordándonos una y otra vez la culpa de nuestros errores. Incluso nuestro propio corazón constantemente nos puede estar recordando nuestro pecado. Pero quiero decirles que eso es algo que el diablo trata de poner en nuestro corazón y en nuestra mente para alejarnos de la gracia y el perdón perfecto del Señor. Es verdad que Jesús pasó por alto su pecado, lo pasó por alto, pero a pesar de pasarlo por alto, Jesús le dice algo especial y está en el versículo 11. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Jesús no quería condenar a la mujer, entonces le dijo: Vete, pero no peques más. De modo que podemos ver que Jesús pone su perdón y su amor perfecto por encima de nuestro pecado. Pero Él demanda de nosotros una vida apartada del pecado. Lo que Él quería de esta mujer era que no volviera a pecar más, que no volviera más al adulterio, porque había tenido un encuentro con el Salvador de su vida. Literalmente Jesús acababa de salvar su vida. Y eso es lo que ocasiona el perdón perfecto del Señor en nuestras vidas. Nos quita la culpa, nos quita el pecado, nos limpia y nos lava, pero con un propósito: que no volvamos nuevamente al pecado. Y es verdad que somos débiles, es verdad que el pecado está al acecho, es verdad que constantemente nuestro corazón está inclinado al mal, pero Jesús nos ha dado la clave perfecta, y es que tenemos al Espíritu Santo, el que nos ayuda en medio de nuestra debilidad, el que nos fortalece en medio de la aflicción, el que nos fortalece cuando aún el pecado está al acecho. Tenemos al Espíritu Santo. Y es verdad que a partir de hoy, usted y yo debemos aprender a apropiarnos del perdón de Dios, porque ese perdón es el que nos hace libres. Puede que hayamos sido expuestos, así como esta mujer, por nuestro pecado, por nuestras equivocaciones y por nuestros errores. Puede que los errores que hayamos cometido hayan sido muy grandes y hayan lastimado a muchas personas. Pero Dios hoy nos ofrece su perdón, pasando por alto la maldad de nuestro corazón, pero dándonos un motivo para volver a empezar, una nueva oportunidad. Porque Jesús no estaba aceptando el pecado de esta mujer. No estaba aceptando que ella viviera por ahí su vida llena de pecado. No. Él vio su condición y vio la necesidad de su corazón. Y vio que necesitaba perdón a pesar de que todo el mundo la acusara. Seguramente Jesús supo que su propio corazón la culpaba y le recordaba constantemente sus errores. Pero era necesario, a través del perdón divino, darle la libertad. ¿Y libertad para qué? Para llevar una vida apartada del pecado. Es necesario que en esta mañana nosotros le digamos al Señor: nosotros queremos dejar a un lado el pecado. Queremos apartarnos de aquellas cosas que aún están dentro de nuestro corazón inclinándonos al mal.
para poder disfrutar constantemente aquel perdón por el que Jesús murió en esa cruz, por usted y por mí. Para que vayamos por la vida disfrutando aquel camino de libre acceso que Jesucristo abrió a través de su sangre. Qué bueno, querida familia, que en esta mañana, así como esta mujer, que tuvo un encuentro que nunca esperó, usted y yo podamos tener un encuentro con el Señor y digámosle: papá, te damos muchísimas gracias por tu perdón, porque aunque no lo merecíamos, como esta mujer, nos lo entregaste. Qué bueno que en esta mañana nosotros le podamos decir al Señor: muchas gracias por ese perdón. Y nos comprometemos, Señor, a ya no pecar más, a ir por la vida llevando una vida que a ti te agrade, que a ti te glorifique, a ir por la vida llevando una vida santa, que santifique tu nombre. Así que les invito en esta mañana a que ustedes puedan, en el transcurso del día, sentarse a hablar con Dios, volver a leer su palabra, para que puedan estar en esa enseñanza que el Señor quiere calar en lo más profundo de su corazón. Nos vemos el día de mañana para seguir estudiando acerca de estas mujeres en el ministerio de Jesús. Bendiciones para todos. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia.